tratar de dar, como continuar ese camino esbozado en ese texto para intentar organizar los procesos, los escenarios, las aplicaciones de la literatura en distintos ámbitos. Para ilustrar las posibilidades de incidencia de la literatura en diferentes ámbitos de la vida y comprender sus alcances, desde el equipo de literatura aplicada de la Universidad AFIT, hemos avanzado en una propuesta de sistematización y clasificación de procesos y actividades que se han valido de las prácticas literarias para la consecución de efectos adicionales a los que tradicionalmente se le han asignado a la experiencia estética. Para esta propuesta de sistematización u organización de procesos construida a partir de experiencias documentadas, proponemos un cruce entre lo que denominamos los niveles de operación del discurso literario, definidos a partir de la delimitación conceptual que lleva a cabo Paul Ricoeur para las nociones de retórica, poética y hermenéutica, y los procesos de la actividad humana, en los que el discurso literario interviene para cumplir determinados propósitos. Entre estos se distinguen los procesos pedagógicos, terapéuticos y sociopolíticos. Entonces vamos a describir cada una de estas categorías que por demás nos ayuda a entender qué podíamos entender por literatura en determinados procesos. Nivel retórico. En su desarrollo, Ricoeur define la retórica como la técnica del discurso persuasivo y agrega que se trata de un arte del discurso en acción. Históricamente, la retórica ha oscilado entre ese carácter persuasivo, escenario del ejercicio argumentativo, y el arte del hablar bien, que durante algunos periodos históricos se asumió como una especie de relegación a la teoría de la elocución y a especializarse como normativa del lenguaje figurado. No obstante, desde Isócrates hasta la llamada nueva retórica, está albergada una dimensión que la liga a una expectativa de comportamiento. Cito a Jesús Alcolea: ya no se reduce a una disciplina para realzar las dotes comunicativas, sino para moldear la personalidad, influyendo en la preparación del ciudadano y en la creación de comunidad. En el marco de la aplicación del discurso literario, es justamente esta dimensión de incidencia actitudinal la que se presenta como un primer nivel de operación, en el que las obras literarias son empleadas para orientar de alguna manera la acción del lector en el mundo. Búsquedas como moldear la personalidad o fortalecer las competencias ciudadanas para la vida colectiva se valen entonces de posibilidades características de la ficción literaria para generar efectos como el fortalecimiento de la empatía o el desplazamiento de abstracciones conceptuales a experiencias particulares, entre otros. El nivel poético. Para el caso de la poética, a partir de los planteamientos aristotélicos alrededor de conceptos como el de poiesis, mitos y mímesis, Ricoeur señala que se trata de la invención de la trama de una fábula o de una reconstrucción imaginaria del campo de la acción humana. En pocas palabras, para Ricoeur, el énfasis de la poética está en la imaginación creadora. En un sentido amplio, la dimensión poética alude entonces al proceso de creación y a los procedimientos allí empleados. Ya en los planteamientos de Alfonso Reyes, al oponer préstamos poéticos y semánticos del discurso literario a otras disciplinas, se limitaba el campo de la poética a la forma verbal. Para el caso de la literatura aplicada, el nivel de operación poético del discurso literario se relaciona entonces con los aspectos procedimentales y recursos propios del lenguaje literario para la consecución de efectos como la facilidad en la explicación de ciertas temáticas, la memorización o la eficiencia en la transmisión de conocimientos, entre otros. Nivel hermenéutico. Por último, Ricoeur define la disciplina hermenéutica como el arte de interpretar textos, como una teoría del sentido múltiple. En la medida en que la escritura se caracteriza por esa condición en la que lo que el autor quiso decir y lo que el texto significa sufren destinos distintos, se hace necesario un proceso que aproxime a las distintas posibilidades de significación del texto. En el marco de la literatura aplicada, el nivel de operación hermenéutico tiene que ver con el empleo de la literatura, en particular en procesos de mediación e interpretación, para el abordaje de la comprensión de situaciones y fenómenos de la actividad humana. La propuesta de clasificación contempla entonces este cruce
entre los mencionados niveles de operación del discurso literario, es decir, retórico, poético y hermenéutico, y los procesos mencionados, que son los procesos pedagógicos, terapéuticos y sociopolíticos. Esta es entonces la propuesta con este cruce, y vamos a describir un poco algunos procesos documentados que tenemos en estos escenarios. Por procesos pedagógicos entendemos aquellos relacionados con prácticas como la enseñanza y el aprendizaje. Se contempla entonces en esta categoría el empleo de los textos literarios para fortalecer la experiencia de transmisión y apropiación de conocimientos en distintas áreas, con un énfasis particular en espacios de formación en ética profesional y en el fortalecimiento de capacidades cognitivas y comunicativas. En cuanto a los procesos pedagógicos que se hablan del nivel retórico del discurso literario, podemos nombrar casos como el de la formación en ética profesional, en el que se destacan campos de aplicación con cierto reconocimiento de los contextos académicos, como lo son la Narrative Medicine, Law and Literature y Business Ethics, así como la enseñanza de la lengua y el fortalecimiento de habilidades comunicativas. En el nivel poético podemos pensar en procesos de divulgación de conocimiento y de la ciencia que buscan, a través de diversas estrategias, visibilizar y transmitir y poner a circular el conocimiento para vincularlo con la vida de las comunidades que sea apropiado por estas. En pocas palabras, se trata de contar la ciencia de distintas maneras. En este contexto se han posicionado también las llamadas non-literary fiction, de las que hablaba Pablo ahorita, que de acuerdo con Taman Hager son los textos configurados como historias que han sido producidos, distribuidos o circulados fuera del campo literario y que han funcionado de manera diferente a los artefactos literarios. De hecho, sirven como metodología de investigación cuando los métodos disciplinarios estándar resultan inaplicables o insuficientes. En el marco de la divulgación de conocimiento pueden contarse también los casos en los que el discurso filosófico se ha valido de recursos literarios para la circulación de los sistemas de pensamiento. Podría aclararse que no se trata de una mera instrumentalización, sino de una imbricación discursiva que posibilita la aparición misma de las ideas filosóficas en las escenas representadas. No obstante, la configuración ficcional, en tanto despliegue didáctico, de una u otra forma, incide en la diseminación de dichas ideas. El caso emblemático en este campo serían los diálogos platónicos, que, de acuerdo con lo planteado por Karl Reinhardt, se valen de lo literario. El mitos en Platón, dice, es asumido como fábula o como cuento. Se valen como un medio para la comprensión, como un método, como una forma de conocimiento. Werner Jaeger, por su parte, afirmaba que la intención en Platón era la de exponer su filosofía a través de un movimiento vivo de la dialéctica, posibilitado justamente por las formas literarias y el diálogo entre personajes. Por último, en el marco de los procesos pedagógicos en el nivel hermenéutico existen obras literarias que han operado históricamente como referente para el análisis de situaciones relacionadas con la justicia, las conductas criminales o las penas, entre otras. A este tipo de análisis se refería también Alfonso Reyes al hablar de préstamo semántico total o préstamo semántico esporádico, casos que ejemplifica con el estudio criminológico sobre Dostoyevsky. Procesos terapéuticos. Son diversos los procesos y escenarios de acompañamiento psicosocial que se han valido de obras literarias para mejorar las condiciones de pacientes médicos, por ejemplo en tratamientos de salud mental o cuidados paliativos, personas privadas de la libertad u otros grupos que han experimentado situaciones adversas. En su libro Lectocracia, una utopía cívica, Joaquín Rodríguez López describe un caso de penas judiciales alternativas relacionadas con la lectura de textos literarios que convocan a las personas enjuiciadas a convertirse en lectores críticos. De acuerdo con Rodríguez, en Estados Unidos en 1991 se implementó un programa de biblioterapia como mecanismo de rehabilitación que arrojó resultados como un 45% de tasa de reincidencia delictiva en el grupo de control y un 18.75% de tasa de reincidencia delictiva en el grupo experimental. En el marco de los procesos terapéuticos de nivel retórico encontramos también acompañamiento en terapias de salud mental, muchas de las cuales no trabajan únicamente con ficción, sino que emplean también la poesía,
y el acompañamiento ante emergencias sociales, como lo reconoce el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC. En el nivel poético, cabe mencionar múltiples ejercicios en los que la escritura creativa ha sido empleada en terapias cognitivas para el tratamiento de la depresión, la ansiedad y la demencia, terapia psicológica para niños con trastornos neurocognitivos, así como para el tratamiento del dolor en cuidados paliativos. Por último, en el nivel hermenéutico, cabe mencionar el proyecto Demencia en las mentes de los personajes y los lectores, del Arts and Humanities Research Council del Reino Unido y la Queen's University en Belfast, que indagan las representaciones ficcionales de la demencia, así como las posibilidades de comprensión del síndrome que éstas albergan. Por último, están los procesos sociales y políticos. Entonces, además de los contextos pedagógicos y terapéuticos, la literatura ha desempeñado también un papel importante en escenarios comunitarios y de organización social, cultural y política. En estos, el propósito principal se ha centrado en fomentar el encuentro, la participación y el fortalecimiento del tejido social, a partir de las posibilidades de reflexión, conversación y discusión que activan las prácticas literarias. En el nivel retórico podemos pensar en procesos de construcción de paz y prevención de las violencias que se han valido de las obras literarias para posicionar determinados temas, para la sensibilización sobre las desigualdades, para fomentar la empatía o desactivar prejuicios y odios instalados. En cuanto al nivel poético, cabe pensar en autores como Iván Jablonka o Hayden White, entre muchos otros, que han explorado la relación entre la ficción y la configuración del pasado histórico. De hecho, Jablonka reconoce que, cito, la historia es más literaria de lo que pretende, la literatura más historiadora de lo que cree. Cierro la cita. En este sentido, los recursos de la ficción literaria han sido tradicionalmente empleados para proponer alternativas de interpretación y diálogo crítico con respecto a los relatos históricos imperantes. A esta imbricación entre los recursos ficcionales y el discurso histórico podemos agregar en el nivel poético la llamada literatura comprometida, que ocupó un lugar importante a mediados del siglo XX. En su texto ¿Qué es la literatura?, publicado originalmente en 1948, Jean-Paul Sartre afirmaba que, cito, el prosista es un hombre que ha elegido cierto modo de acción secundaria que podría ser llamada acción por revelación. Es, pues, perfectamente legítimo formularle esta segunda pregunta. ¿Qué aspecto del mundo quieres revelar? ¿Qué cambio quieres producir en el mundo con esta revelación? El escritor comprometido sabe que la palabra es acción, sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin proponerse el cambio. Cierro la cita. Las palabras de Sartre se ubican en la antípoda de la aspiración autónoma que albergaba la idea del arte por el arte y anticipaban de una u otra manera la vocación política de la literatura y el lugar del escritor en términos de transformación de una realidad. En ese sentido, el compromiso implica desde la creación misma que la literatura se proyecte hacia el acto, un acto de toma de posición que asume responsabilidad, que revela, que denuncia. La función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente. Eso dice Sartre. Además de las creaciones vinculadas a la figura del intelectual comprometido, cercano a las revoluciones marxistas y a la militancia de izquierda propia de los años 60 y 70, cabe pensar también en obras literarias que se inscriben en conceptos más recientes como el de activismo o artivismo, tendencias en las que la producción artística busca, cito a Boris Groys, cambiar las condiciones de vida en las zonas subdesarrolladas económicamente, quiere producir preocupaciones ecológicas, ofrecer acceso a la cultura y a la educación para las poblaciones de los países pobres, llamar la atención sobre la dificultad de la situación de los inmigrantes ilegales, entre otras situaciones que caracterizan la actual crisis global del Estado moderno. Hasta ahí, Boris Groys. Por último, es necesario tener en cuenta que los fenómenos literarios alrededor del pasado histórico, tendientes al cuestionamiento de narrativas imperantes, no se dan exclusivamente en el nivel poético o de la creación. La recepción crítica de ficciones históricas en escenarios académicos, en clubes de lectura, en exposiciones de arte o en el marco de iniciativas institucionales, por mencionar algunos de los más comunes, se ha consolidado como espacio reflexivo, hermenéutico alrededor de la memoria de las comunidades, así como posibilidad de encuentro
o de interpretaciones para la comprensión compleja y diversa del pasado colectivo. En este tipo de prácticas pueden contarse las relecturas de clásicos o agendas conmemorativas de obras literarias ancladas a acontecimientos del pasado. Un ejemplo reciente que podría mencionarse es la efeméride de los 100 años de la publicación de la novela La Vorágine, de José Estacio Rivera, que más allá de reediciones, lecturas colectivas y conversatorios, ha servido como escenario no solo de la revisión del pasado del etnocidio de los pueblos indígenas de la Amazonía, sino de acciones institucionales de reparación y reconocimiento ante dichos hechos. Cito al exministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa. Hoy debemos mirarlos a los ojos y pedirles perdón. La sociedad occidental, los colonos, los empresarios, se ensañaron contra ustedes, contra su gente. Fueron las palabras de Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, en uno de los encuentros conmemorativos propiciados por la novela. Aquí vemos entonces no solo hay una reflexión sobre el pasado, sino que hay incluso un acto de perdón institucional por parte del gobierno colombiano a las comunidades afectadas en la Chorrera, en la Amazonía colombiana. Entonces aquí simplemente para ilustrar gráficamente, aquí vemos estos datos, por ejemplo, son de una organización que se llama The Reader, no sé si la conocen, del Reino Unido, que trabaja una metodología que se llama Shared Reading y trabaja con grupos etarios o con privados de la libertad, con distintos grupos sociales, el proceso de lectura colectiva, y tienen incluso algunos mecanismos de medición de lo que produce, el bienestar que produce, digamos, la lectura colectiva. Aquí tienen algunos porcentajes, por ejemplo, para medir ese impacto, cómo me siento, cómo ha crecido la confianza en mí mismo, pues después del proceso de lectura. Esta actividad me ayuda a sentirme mejor, o esta actividad me ayuda a entender a otros. Ahora hablábamos de la empatía, esto aquí por ejemplo incluso hay una cifra que mide la empatía. Entonces, bueno, esto como a traer el ejemplo de cómo se utiliza la literatura en estos contextos de lectura colectiva. La otra es una foto justamente de ellos que trabajan con grupos de privados de la libertad. Estos datos vienen de ese programa. Y la otra foto es el exministro de Cultura, las Artes y los Saberes del gobierno colombiano, justamente en la conmemoración de los 100 años de la Vorágine, que fue este acto de perdón institucional y de reparación a los pueblos indígenas de la Chorrera. Entonces queríamos ilustrar como con estas fotografías esa incidencia de la literatura en el ámbito, digamos, de la vida social y política para estos casos. Bueno, y por último voy a hacer una breve, digamos, referencia ya como a un poco la experiencia que hemos tenido en esta investigación, que es una investigación que se inscribe claramente en la literatura aplicada, de acuerdo con la conceptualización que hemos venido haciendo. Les contaba, esta investigación se llama La literatura para el diálogo social, aplicaciones de la mediación literaria en la construcción colectiva de vida buena, y surge, digamos, de la intuición, pues de la constatación, mejor, de que la literatura activa el diálogo. Pero queríamos entender no solo si podemos activar conversaciones de tipo reflexivo, como sucede en clubes de lectura, etcétera, sino si era posible de pronto activar lo que podemos entender como diálogo social. El diálogo social es un concepto pues que viene de de las relaciones laborales entre empleados y empleadores, en ocasiones con el gobierno, pero recientemente es un concepto que también pues viene permeando otro tipo de demandas, reivindicaciones y reclamos sociales. Y por ejemplo en Colombia, a partir del año 2016, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, pues es un concepto que digamos, ha crecido exponencialmente
tanto como concepto como en los escenarios de diálogo social, ya no únicamente dedicado a las relaciones laborales. En cuanto a tipologías de diálogo, que existen pues varias, nosotros estamos tratando de mostrar que es posible que la literatura active diálogos de indagación. Por ejemplo, cuando uno pues reúne un grupo de personas para saber qué están pensando sobre determinada situación, o que active diálogos de debate, es decir, con unas reglas digamos previas, un escenario de diálogo mediado por unas reglas, o de deliberación, que son los diálogos que tienen que ver con la toma de decisiones colectivas. Entonces, bueno, ese es el contexto del proyecto en el que estamos, un proyecto interno de la Universidad AFIT, en el que dura 2 años, ya estamos en el segundo año, y bueno, lo que trajimos acá como avance, pues era esta conceptualización y esta propuesta de clasificación de usos y alcances de la literatura en el ámbito extratextual. Y queríamos simplemente compartir con ustedes dos desafíos. Los desafíos pues son muchos, pero aquí traemos estos dos. Uno, hemos encontrado pues, hemos tratado de hacer un ejercicio como de mapeo, identificación y construcción de red con colegas tanto en Colombia como en otras partes, y por eso logramos estar acá, mejor dicho, que están trabajando alrededor de este tipo como de alcances de la literatura. Y nos hemos encontrado con que la idea de literatura aplicada puede estar, digamos, entendida en distintos conceptos. Entonces, nos hemos encontrado, pues, además de literatura aplicada, con la idea de mediación literaria, que tiene que ver con ese acompañamiento a la lectura de obras literarias. Nos hemos encontrado con el concepto de didáctica de la literatura, que tiene que ver con todos los procesos y escenarios pedagógicos de enseñanza y aprendizaje de la literatura, pero que también trascienden, digamos, el campo de los estudios literarios, y con el concepto de literacidades, que es mucho más amplio y tiene que ver con los usos cotidianos que hacemos de la lectoescritura, ¿cierto? Por ejemplo, una receta de cocina no se escribe ni se lee solo para escribirla o leerla, sino para ponerla en práctica, al igual que, por ejemplo, la lectura de cuentos infantiles para que los niños se duerman. Entonces son usos de la lectura y la escritura que han estado documentados. Y el otro desafío ha sido el de cómo escribir un proyecto, digamos, que viene desde la literatura en el contexto de los proyectos sociales y culturales. Si nosotros pensamos en la clasificación que presentamos ahorita, este proyecto de diálogo social estaría, por ejemplo, en el nivel retórico de los procesos sociopolíticos, por ejemplo, la promoción del diálogo social. Pero entonces, para eso nosotros debemos de alguna manera mostrar que esa transformación sí es posible. Entonces ahí ha venido un desafío muy grande, que también lo tienen por supuesto muchos proyectos artísticos y culturales, y es cuál es el indicador, cuáles son los indicadores de medición de impacto con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Y en este momento nos encontramos en esa revisión, hasta ahora revisión bibliográfica, que realmente no hay mucho con respecto a proyectos de literatura. ¿Cómo podemos medir el impacto de una obra literaria para determinado efecto? Esto también para propósitos de financiación, de cooperación internacional, de convocatorias, es importante, y creemos que hay un campo muy interesante de investigación y de reflexión para poder también tener indicadores que no vengan de